Entonces, si no te atreves, nos vamos entonces a la recomendación cultural. Porque hoy queremos despedirnos con un libro que para mí es de los libros más importantes que he leído últimamente. Fijaos que lo que nos influye hoy no es tanto la historia como los libros de la historia, el relato sobre la historia. Creo que es muy importante entender, por ejemplo, lo que pasó en la transición, pero el relato sobre la transición es el que al final va a modelar nuestros comportamientos. Si te inventas que el apóstol Santiago ha estado en España, eso produce efectos. Este libro que os traemos es un libro de historia sobre las historias escritas sobre España, que nos ayuda a ubicar dos grandes tradiciones de nuestro país. La laica y liberal, ¿no?, que va a buscar la identidad española, sobre todo en las luchas medievales, de los comuneros y la lucha por la independencia de una construcción de España, mientras que hay otra que es católica, que es monárquica, que rememora la expansión imperial que pusieron en marcha los reyes católicos, ¿no? Esas dos grandes tradiciones nos acompañan hasta hoy. Este libro de Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente creo que es señal de la madurez de la disciplina de la historia en España, ¿no? Álvarez Junco es de los pocos profesores que han creado escuela. Y algunos de sus discípulos, bueno, son conservadores, otros son más liberales, pero hay una cosa que comparten todos, que es que son gente seria que trabaja con seriedad. Este es un libro sobre España, Hispania, España, que no nos olvidemos, hasta el siglo XIX prácticamente todos esos nombres no eran sino sinónimos de la expresión geográfica península ibérica, donde se incorporaba también Portugal y los territorios de ultramar. Era una España que empezó a sentirse una solamente con la invasión francesa a mediados del siglo XIX. Las dos Españas confrontadas en el siglo XIX van a armar, de alguna manera van a depurar sus diferentes modelos teóricos. Por un lado va a aparecer la España nacional, católica, monárquica, con una idea de unidad orgánica, que se cree una unidad de destino en lo universal, como va a decir después Falange, y que está muy alimentada a partir de finales del XIX por el irracionalismo romántico. Y después hay otra que confronta a esta, que es federal frente a la unitaria, es laica frente a la monárquica, es republicana frente a la católica, es republicana frente a la monárquica, y va a desembocar, fijaos, ¿no?, esta monárquica imperial católica en los siglos XX va a desembocar en el fascismo. La otra, en cambio, va a desembocar en el republicanismo. Hay un capítulo aquí que, dejadme que os diga que creo que es esencial, el capítulo 14, que establece cómo la historia forma parte de la batalla política. Y es fascinante ver, no sé, por ejemplo, Menéndez Pelayo, ¿no?, que construye una idea de la nación católica, donde para ellos tienen que desmontar la idea de nación porque la señalaban como un intento revolucionario para justificar la soberanía popular, y por eso van a hablar inicialmente más de patria. En un brindis, en un banquete en el Retiro, Menéndez Pelayo va a consagrarse como el jefe de los ultras y dice, fijaos: brindo por la Iglesia Católica, que es el partido de Dios en la tierra, por la fe romana, que es la esencia y lo más grande y más hermoso de nuestra literatura y de nuestro arte. Brindo por la Casa de Austria, portaestandarte de la Iglesia y la Santa Sede, por la nación española, amazona de la raza latina, de la cual fue escudo y valladar firmísimo contra la barbarie germánica, ¿no? Conocemos también el epílogo de Menéndez Pelayo a la historia de los heterodoxos: España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra, ¿no? Fijaos que frente a este nacionalcatolicismo estaba Modesto Lafuente, ¿no?, que en Madrid lo conocemos por una calle, pero que fue seguramente el historiador que más influyó en el siglo XIX y una parte del XX, ¿no? Su historia arranca de 1850. Y fijaos porque es muy importante entender que señala unas características innatas, ¿no?, a los españoles, que él dice que nacen con los celtiberos. España es un lugar de paso, con muchas invasiones, con muchos climas. Defiende a los godos porque crearon instituciones. Pero fijaos, Modesto Lafuente desconfía de los excesos de la conversión de Recaredo, ¿no?, en el 587. Se debe a Modesto Lafuente que hablemos de Reconquista. Fijaos que al final tenemos las dos grandes interpretaciones, y algo, por favor, esencial para que lo entendamos hoy, en 2018. Las interpretaciones de la historia buscan tranquilizar conciencias y reparar la autoestima. Es decir, son ideas de la historia al servicio de nuestras necesidades hoy. Y por eso nace una España católica que puede estar basada en la razón, que es ilustrada,
que es contraria al fanatismo y que después va a perder el catolicismo y se va a hacer laica. Pero frente a esa está otra que es monárquica, imperial, católica, militarizada, que es una nación destinada por Dios a defender la fe, ¿no? Y que decían que nos iba bien en España cuando cumplíamos las órdenes de Dios. Cánovas va a convertir todo este proyecto político en patria, religión y monarquía, que es el lema que después lo va a hacer Partido Primo de Rivera, el padre, ¿no? Y luego lo va a retomar José Antonio, y cuidado, esa idea de monarquía, patria, esa idea esencial de España va a llegar hasta Aznar y hasta Rivera. Esa idea de que no nos interesa la España de ayer, sino la España eterna, ¿no? Y por eso para Rivera no hay ladrones y robados, sino solo españoles, ¿no? Y reposa esa idea de España en un pasado hipostaseado, un pasado que no existe, que no tiene una hipótesis que explique, ¿no?, por qué los españoles nos hemos comportado de determinada manera en la historia. Y este libro nos da claves, nos da claves. Un consejo que para mí es la conclusión de este libro: no hay que buscar esencias invariables. No puedes coger del pasado solamente lo que te interesa para explicar el presente, algo en lo que cayó Ortega, ¿no? Esa idea del genio nacional, no. Ese tipo de historias no funcionan. Creo que si leemos este libro, ¿no?, de Álvarez Junco y de Gregorio de la Fuente, vamos a entender que buena parte de los discursos que escuchamos, ¿no?, en Rajoy, en Rivera, no son sino repeticiones más torpes y menos literarias de cosas que planteó José Antonio Primo de Rivera, que era una idea de una esencia de España que no es verdad. La esencia de España está en lo que hagamos los españoles y españolas en cada momento histórico. Y quien quiere justificar cosas con la historia, nos miente. Hasta mañana, desobedientes.